Hola creadores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta serie de videos tutoriales donde vamos a utilizar un mismo hilado para crear 3 proyectos diferentes. Vamos a hacer unos scrunchies para nuestro cabello que va a quedar súper suavecito porque vamos a utilizar un hilado muy suave. Esto va a permitir proteger nuestros cabellos de los tirones. Además vamos a hacer unos pads desmaquillantes para nuestras rutinas de skincare. También quedan súper suavecitos y son muy prácticos y muy fáciles de hacer. Además vamos a hacer este guante para ducha, ideal para utilizar jabón líquido. Nos va a quedar muy cómodo para utilizar y además súper suavecito para no dañar nuestra piel. Esto es lo que vamos a realizar con un mismo hilado. Vamos a hacer en un video los pads, en el siguiente los scrunchies y por último vamos a hacer el guante. En este video vamos a ver cómo hacer los pads desmaquillantes. Los materiales que vamos a necesitar son este hilado, voy a dejar las especificaciones en la descripción, ya lo utilicé en un video anterior también. Y vamos a necesitar una aguja de crochet de 8 milímetros, marcadores, una aguja para las terminaciones y tijeras. Eso es todo. Para hacer nuestro pad desmaquillante vamos a hacer primero un anillo mágico. En este anillo vamos a hacer una cadena para asegurarlo. Y hacemos un punto bajo, lo vamos a marcar y hacemos otro punto bajo dentro del anillo. Un tercer punto bajo, un cuarto punto bajo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Hacemos un punto bajo más para tener en esta primera vuelta 5 puntos bajos. Una vez que tenemos los 5 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro anillo. Cuesta un poco en este hilado porque es como desliza muy poco, pero bueno, lo cerramos bien para llegar a nuestro primer punto bajo y tejer la segunda vuelta. Así que lo cerramos lo más que podamos. Y lo que hacemos ahora es sacar el marcador y vamos a hacer el primer punto de nuestra primera vuelta. Vamos a tomar una lazada, buscamos el punto, introducimos la aguja, tomamos hilo, estiramos un poco el hilo, nos quedan 3 puntos en la aguja, tomamos otra lazada, volvemos a introducir la aguja en el mismo punto, sacamos hilo y nos van a quedar 5 puntos en nuestra aguja. Ahora, tomamos una lazada y pasamos por los 5 puntos para cerrar. Hacemos una cadena para ajustar el punto. Vamos a hacer un segundo punto en el mismo sitio, marcamos para reconocer este punto de nuestra segunda vuelta. Entonces hacemos una lazada, introduzco la aguja en el mismo sitio, saco hilo, lazada nuevamente, introduzco la aguja, saco hilo, estiramos para que nos quede parejo, lazada y cierro los 5 puntos. Ahora con una cadena fijo el punto. Este punto es un punto que se llama punto puff y vamos a tejer toda esta segunda vuelta haciendo aumentos en todos los puntos de la vuelta anterior en este punto. Hicimos lazada, sacamos hilo, ingresamos nuevamente con lazada, sacando hilo, nos quedan 5 puntos, lazada, cierro y ajusto con una cadena. Ahí tenemos nuestro tercer punto. Así es que vamos a ir completando toda la vuelta haciendo este punto. Llegamos al final de la segunda vuelta, tenemos en total 10 puntos puff. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador, vamos a ir al primer punto de la vuelta y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y lo que hacemos ahora es, en el mismo sitio donde hicimos nuestro punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto bajo y vamos a hacer puntos bajos en toda esta vuelta. Marcamos el inicio y seguimos haciendo puntos bajos en todos los puntos que veamos. Entonces hacemos punto bajo en esta tercera vuelta hasta llegar al final.
y vamos a tener que hacerlos en todos los puntos que vamos viendo, ¿ves? En esas 2 hebras que vemos, en todas esas 2 hebras vamos haciendo puntos bajos hasta llegar al final y completar la vuelta. Ya completamos la vuelta, entonces sacamos el marcador y lo que hacemos es ir a ese punto que teníamos marcado y vamos a hacer en el sitio un punto deslizado para cerrar la vuelta. Una vez que hacemos esto, tomamos una tijera y vamos a cortar el extremo del hilo. Ahora deslizamos la aguja para que pase el hilo y para terminar vamos a buscar nuestra aguja para costura, la vamos a enhebrar y lo que hacemos para cerrar bien este pad, que es como un círculo básicamente, es pasamos de atrás hacia adelante la aguja en ese segundo punto, cuidando que no se doble tanto o no fruncir mucho el tejido, y pasamos de atrás hacia adelante por ese punto donde salió nuestro hilo desde el inicio. Lo que hacemos ahora es ajustar un poco para dar forma y que nos quede de la forma más prolija posible. Ahora lo que hacemos del otro lado, vamos a ir ocultando los hilos para ir terminando este pad. Lo vamos a emprolijar, tenemos que justamente ocultar estos 2 hilos, también el hilo del inicio, y una vez que estén listos los cortamos y ya tenemos listo nuestro pad. Recuerden suscribir si les ha gustado, dejarme su like y el comentario si quieren. Y les voy a mostrar cómo me quedó uno que hice hace un tiempo y que vengo usando diariamente. Ya tiene varios lavados también. Y les quería mostrar que igual con el uso sigue siendo suavecito, que no se desarma. Y la verdad son muy livianitos y muy prácticos para llevar a cualquier lado. Bueno, creadores, gracias por ver hasta el final. Hasta el siguiente video. Abracito crochetero.